4. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra: reedificarán las ruinas antiguas y se levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de mucha generación, los que tuvieron para la noche de decreto del día 30 de diciembre, ¿verdad? Esa fue la proclama que Dios le dio al padre de esta casa, el apóstol Oscar González, y es sobre la restauración, que Dios quiere que este año usted restaure. Cuando se habla de restauración, se refiere a varios puntos. Puede ser restauración en su vida, puede ser restauración a su finanza, restauración a su familia. Hay muchos ámbitos y muchos puntos que tocar a esta palabra de restauración. ¿Y por qué Dios habla de restauración? Porque cuando nosotros venimos del mundo, hay muchas personas que vienen golpeados, hay muchas personas que vienen maltratadas. Usted puede dañar a una persona con palabras. Entonces, cuando esa persona viene a los pies de Cristo, viene Dios y la restaura. Viene Dios y dice: viene golpeado de allá, pero yo te voy a restaurar. Hay personas que han estado metidos en el alcoholismo, en vicio, y solo Cristo es el único que puede restaurar su vida. Solo Cristo es el único que puede cambiar la vida. Y eso es lo que Dios quiere en este año, que nosotros seamos restaurados. Pero ¿cómo nosotros vamos a obtener esa restauración? Cuando nosotros empecemos por nuestra vida. Porque usted puede decir: Señor, yo quiero que tú restaures mi familia, mis hermanos, que hay unos por allá y otros por acá y no hay unidad. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, porque también pueden haber áreas en nuestra vida que todavía Dios no ha restaurado. Y si usted se ha desconectado de Dios, si usted ha hecho a un lado a Dios, también tiene que restaurar esa conexión con Dios y decirle: Señor, yo sé que me he descuidado, yo sé que me he apartado, pero aquí estoy. Y yo quiero que tú restaures esa comunicación conmigo, porque es importante. Muchas veces nosotros solo podemos decir que Dios restaure mi familia, pero hay que decirle: Señor, empieza por mí, empieza a hacer la obra en mi vida. Que si todavía hay áreas que tal vez yo no recuerde que tú tienes, o cosas que tú tienes que restaurar en mi vida, hazlo. Y cuando Dios empiece a restaurar su vida, Dios va a empezar por su familia. Pero no podemos decir: Señor, restaura la vida del hermano que anda en alcoholismo, que anda en drogadicción, si nosotros también andamos igual que el hermano o peor. Entonces Dios va a empezar a trabajar ¿dónde? En nuestra vida primero. Porque cuando nosotros vamos a ir a buscar, hermano, a una persona y hablarle que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, si nosotros andamos todavía dolidos, si nosotros todavía andamos dañados, si Dios todavía nosotros no nos ha restaurado, no podemos. Porque la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted va a reflejar lo que usted anda en el corazón. Mire, para conocer a una persona no se ocupa de mucho. Solo escucha a una persona cómo va a hablar, y ahí usted se va a dar cuenta que es lo que esa persona anda, que necesita que Dios restaure su corazón. Entonces Dios quiere restaurar nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanza. Dios quiere hacer cosas grandes en este año, pero ¿sabe qué? Dígale a su hermano: eso depende de ti. ¿Y por qué depende de usted? Depende de su búsqueda, depende de su entrega, depende de lo que usted quiera, si quiere que Dios restaure su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida, pero muchas veces como seres humanos
no damos el brazo a torcer y decimos, no, yo no tengo nada. Todos venimos con heridas del pasado. Todos venimos, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos dolidos, venimos reventados, como decimos, venimos con falta de perdón, venimos con raíz de amargura, con muchas cosas venimos cargando. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, ahí es donde Dios restaura nuestra vida. Y cuando Dios restaura, Dios también hace un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando usted mira a una persona que ha sido restaurada, usted también va a ver el cambio en esa persona. Que si usted conocía a un buen hermano antes, usted va a decir, wow, ¿y qué fue lo que hizo Dios en esa persona? Porque el que yo conocí, ahora es otra persona. Y le va a decir, porque Dios me levantó, porque Dios me restauró. Entonces, solo en Dios está la restauración. Dice, la restauración es por medio del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que arrepentirnos tal vez de lo que hicimos o hemos hecho. Cuando usted viene a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y decimos, Señor, ya no aguanto. El mundo me trató de esta manera, el mundo me ha tratado de otra manera, pero yo estoy delante de tu presencia reconociendo que apartado de ti, nada puedo hacer. Y dice, la restauración es por medio del arrepentimiento. Dios restaura cuando hay un corazón humillado. ¿Qué necesita Dios para empezar a hacer la obra en usted? Que usted reconozca que necesita de Dios. Yo he andado evangelizando en la Junterique y hay personas que, como decimos nosotros, son de su macho y no dan el brazo a torcer, y según esa persona no necesita de Dios. Pero llega un tiempo, o Dios permite que usted pase por un proceso, y es ahí donde usted dice, ya no aguanto. Y yo siento que la única solución es Cristo. Y yo siento que el mundo no es para mí, pero Dios es el que me va a levantar y Dios es el que me va a restaurar. Humillación, dígale a su hermano, un corazón humillado delante de Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa misericordia que nos ha alcanzado? Arrepentirnos. Arrepentirnos de lo que hicimos atrás. Y decirle, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero una vida nueva. No sé si a usted le ha pasado cuando usted siente que ya no puede. Dice, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Yo necesito que tú restaures a mi esposo. O viceversa, yo necesito que tú restaures a mi esposa. ¿Por qué? Porque siempre van a haber luchas. Siempre van a haber cosas que tal vez a usted lo van a desanimar. Pero solo en Cristo tenemos esa restauración que necesitamos cada día. Dice 2 Corintios 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La humanidad, hermano, va a llegar a un tiempo donde va a sentir esa necesidad, donde ahora la gente no quiere congregarse, donde ahora la gente no quiere buscar de Dios, pero va a llegar ese tiempo donde Dios va a poner esa hambre y ese deseo, y va a haber ese tiempo donde las personas van a desear. Ahora usted tiene el privilegio que encuentra a alguien que lo traiga a la iglesia, encuentra a alguien que lo invite, pero va a llegar ese tiempo donde usted va a desear que Dios ponga una persona y no va a hallar. No va a hallar quien le hable de la palabra. Y ahora, hermanos, se cierran evangelizando, en la mera nariz se le tira la puerta. Le cierran la puerta a Dios, porque no es a usted, sino que es a Dios. Dice Jeremías 30:6.
17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová de los ejércitos, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. La restauración viene con sanidad. La restauración viene con liberación. Yo he visto, hermano, personas que han venido del mundo golpeadas, donde Dios ha liberado a esa persona, donde Dios se ha glorificado en sanidades. Esa es parte de la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice Dios promete dar esperanza y restauración y sanar a su pueblo. Dios lo que busca es sanar a la humanidad. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, no estamos aquí porque seamos angelitos, porque seamos santos, estamos aquí porque cada día necesitamos de Dios. Estamos aquí porque yo siempre digo esto, hay gente que piensa que la iglesia es para perfectos, no. La iglesia es un hospital, que si usted va al hospital es porque se siente mal, si usted va al hospital es porque usted se siente que está enfermo. Y por eso nosotros estamos aquí, porque cada día necesitamos mejorar, cada día necesitamos que Dios vaya cambiando, transformando nuestra vida y que restaure lo que tiene que restaurar. Decía una hermana, yo me reía, decía una hermana el 30 de diciembre, dice, todo de la proclama de lo que dijo el apóstol estaba bonito, pero cuando ya dijo que Dios iba a restaurar los matrimonios, ahí ya no me gustó. Ahí ya no me gustó, dice. Entonces yo me reía porque digo, este hermano, ¿qué va a hacer? Entonces cuando Dios habla de restauración, ¿verdad? Se refiere a todo. Dice acá, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. Es lo que le decía, la restauración tiene que ver con sanidad, tiene que ver con liberación, porque alguien no puede salir afuera a predicar la palabra sin antes no ha sido restaurado, sin antes no ha sido sanado. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, nosotros venimos con muchas cosas del mundo, venimos dañados. Yo le voy a comentar algo. Yo me crié sin mi papá y mi papá está vivo y lo conozco, pero mi papá a mí no me dio ni el apellido y me negó, aparte de que no me dio el apellido, me negó, dijo que yo no era su hija. Y cuando a mí me contaban eso, yo creo como 2 veces creo que lo miré, y cuando yo miraba a ese señor, yo decía, porque caminaba barba, como calzado de barba, y yo decía, este viejo tal por cual, porque mi corazón se había llenado de odio y de rencor hacia él. Entonces por eso le digo, nosotros venimos del mundo sucio, nosotros venimos con raíces de amargura, con falta de perdón. ¿Y quién fue que restauró mi vida cuando yo vine a Cristo? Fue Cristo que hizo la obra. Entonces cuando Dios restauró mi vida, ahora yo lo veo a Él, me lo encuentro. Y yo le hablo normal como pueda saludar a cualquier persona. Y él pasa y yo digo, Dios, normal. Y no siento nada en mi corazón. Entonces, ¿quién hizo eso? Lo hizo Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que nosotros guardemos resentimiento. A Dios no le agrada que usted guarde raíz de amargura. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Dios. Entonces, cuando yo vine a los pies de Cristo, y miren qué tremendo, yo siempre que iba a los ayunos en la madrugada, esa era una de las
Y cuando yo lo miraba en esa visión, yo le decía, Señor, ¿y esto qué pasa? ¿Qué es? Ahí fue cuando Dios me dijo, no permitas que Él esté en un ataúd para irle a pedir perdón. Ve ahorita que Él está con vida, que Él te puede perdonar y te puede escuchar. Y yo le dije, ¿y yo por qué tengo que irle a pedir perdón? Si quien me dejó botada fue Él, si quien no me reconoció como hija fue Él. Y me dijo, es que no te estoy preguntando, te estoy ordenando que no espere que Él esté en un ataúd para ir a pedirle perdón. Y yo estuve, hermano, en una lucha. Y yo le dije, ¿por qué? Porque muchas veces nos va a poder el orgullo. Muchas veces nos vamos a hacer orgullosos y decir, es que no fui yo quien ofendió. Es que no fui yo, fue Él que me dañó. Pero ahí es cuando Dios nos trae a su presencia. Y ahí es donde Dios empieza a hacer la obra. Y empieza a restaurar nuestra vida, a restaurar lo que estaba dañado dentro de nosotros. Dice, la restauración espiritual es una vida nueva. Por eso le decía al ministro, alguien que no ha sido restaurado, usted no puede ver cambio en esa persona. Pero cuando Dios ya ha restaurado esa vida, esa persona, usted tiene que ver el cambio. Y usted va a decir, esta persona yo la conocía ya. ¿Y qué cambio? ¿Cómo Dios ha trabajado en esa persona? ¿Cómo Dios restauró la vida de esta mujer? La vida de este hombre. ¿Por qué? Porque tiene que tener una vida, ¿qué? Nueva. Y ahí es donde se cumple y dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Dios trae una restauración, usted no puede seguir siendo la misma persona. Cuando Dios empieza a restaurar su vida, en su corazón no puede haber resentimiento. En su corazón no puede haber raíz de amargura, porque entonces Dios no ha restaurado totalmente su vida. Porque parte de la restauración es la sanidad, es la liberación, que muchas veces nosotros nos toca autoliberarnos nosotros mismos. Porque nosotros somos los que sabemos tal vez que podemos hablar en el corazón, con quién podemos tener falta de perdón, una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque incluso hasta nuestros padres, como le decía, hasta con una palabra la pueden dañar a usted. Hay personas que son sensibles y usted, si a usted le preguntan algo y le contestan de mala gana, al corazón, y dice, ay, no, ese hermano me dañó. Una palabra usted puede ser dañado. Ya nosotros ya no nos hace porque ya tenemos caparazón de tortura. Como decía una hermana, nos echamos aceite unido y todo nos resbala. Entonces, con una palabra usted puede dañar a una persona. Es lo que la mentora Lili predicaba, que teníamos que saber qué, cómo hablar para no dañar a otras personas. Dice, en Cristo hay un nuevo comienzo. Este año es un nuevo comienzo para todos. Y creo que todos nos alegramos y decimos 2026, un año de bendición, un año de nuevos comienzos. Pero si usted sigue siendo la misma persona, puede venir el 2027, el 2028 y va a seguir siendo la misma persona. Si usted no quiere un cambio en su vida, si usted no quiere que Dios restaure su vida, porque tal vez no lo puede hacer, pero si usted no quiere, y si usted no quiere poner de su parte, imposiblemente Dios trabaja en su vida. Entonces no es el año, es usted. Es depende de usted si quiere seguir siendo la misma persona o quiere que este año de verdad sea un año de bendición, sea un año de restauración, sea un año donde usted vea la gloria de Dios manifestada en su casa, en su familia y a donde quiera que usted ande. Dice 2 Corintios 5:17, de modo
Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere que usted sea una nueva criatura. De que el hermano Nelson que conocieron antes no va a quedar nada y la gente se va a asombrar y va a decir: este fue el hermano Nelson que yo conocí antes. Y lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha restaurado su vida, cómo Dios ha sanado su corazón. Eso es lo que la persona ve, porque ahí es donde Dios se glorifica. Porque no importa cómo lo vieron, lo importante es que la persona diga: realmente adora a un Cristo vivo, realmente sirve a un Dios todopoderoso, a un Dios que cambia, a un Dios que restaura. Dice Romanos 12:2: no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted como hijo de Dios no debe conformarse a donde Dios lo tiene. Cada día anhele más. Así como los seres humanos anhelan más y dicen: no, yo tengo una moto, pero sé que voy a tener un carro, aunque ahora alquilo, pero sé que voy a tener mi casa propia. Así como usted anhela lo material, así también anhela lo espiritual, porque dice: no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a donde Dios nos tiene. Hay que seguir avanzando y hay que seguirle a Dios, que nos lleve para donde nos lleve. Siempre vamos a mantenernos firmes en la fe y en Cristo Jesús. Restauración para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es movido. La restauración es para todo aquel que quiera que Dios trabaje en su vida, para aquel que quiera tener una vida nueva en Cristo. Lo que usted ya decía, ya eso ya no tiene solución, ya eso ya está perdido. Hoy Dios le dice: yo lo puedo restaurar. Hoy Dios le dice: no todo está perdido, porque ahí es donde se cumple la palabra y dice: lo que es imposible para el hombre, para mí no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Lo que pasa es que hay un tiempo donde Dios primero nos prepara. Dice: la restauración es para el pueblo de Dios. Dios levanta a su pueblo cuando se vuelven a Él. Imagínense que muchas veces queremos que Dios nos levante con autoridad, que Dios nos levante espiritualmente, pero no queremos buscar de Dios. Pero no queremos volvernos a Él. ¿Y qué volvernos a Él? Buscarle a Dios de todo corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Imagínense que qué bonito es la pareja del hermano de Efraín. El que los invitó no vino, más bien los invitados lo vuelven a buscar. Entonces ahí se ve el hambre y el anhelo que ellos tienen de buscar de Dios. Porque cuando hay hambre, cuando deseamos que Dios restaure nuestra vida, no ocupamos que nadie haya detrás de nosotros. Nosotros solitos buscamos de Dios. Como digo a Lucito, ahí sálvese quien pueda, porque la salvación es personal. Dice Isaías 58:12: y a los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador y de calzada para habitar. Mire que aquí habla algo en este versículo, y dice: de generación a generación. ¿Y cuáles son las generaciones que vienen detrás de nosotros? Nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, son 4 generaciones, y esas 4 generaciones son las que van a alcanzar también esa restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer
en nuestra vida. Por eso nosotros como padres tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Y aunque su hijo sea travieso y ande ahí de imperativo, usted siempre tráigalo a la iglesia. Inculque el buen camino, porque a través de usted van a recibir ellos y la otra generación que viene detrás. Todos somos llamados, todos estamos llamados para restaurar, todos estamos llamados, dice generación en generación, y será llamado de reparador de portillos. Dice Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Era lo que le decía al principio. Si usted piensa de que algo que usted tal vez pasó y usted dijo, no, hasta aquí nomás, ya esto es como que usted diga, se me arruinó el teléfono y ya lo voy a botar porque no tiene arreglo, ya no sirve. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer. Aunque nosotros pensemos que esas cosas ya están perdidas, ya están en la ruina, Dios quiere restaurar. Dios quiere traer eso, como que dice, bueno, este teléfono ya no, pero yo lo voy a restaurar y yo lo voy a hacer que comience de nuevo y que vuelva a funcionar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que aunque nosotros pensemos que ya todo está perdido, hoy Dios nos dice en este año, yo voy a restaurar lo que tú pensabas que estaba destruido. Yo voy a restaurar lo que tú pensabas que ya no tenía vida. Alabe la gloria de Dios. Dice restauración mediante la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué la gracia? Dice que la palabra gracia es un regalo inmerecido, algo que Dios nos dio, aunque no éramos merecedores. Y la misericordia es la misericordia que usted ve cada día, cada mañana, cuando abre o abrimos nuestros ojos. Dice, no es por logros, es por el amor de Dios. No es por lo que usted haya logrado, no es por lo que usted sea. Usted puede ser licenciado, abogado, cualquier, pero no es por eso, es por la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Por ese amor hoy estamos en este lugar. Dice Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Un regalo inmerecido que Dios nos dio. Y fíjense que a veces me pongo a pensar yo y digo, ¿y eso que la salvación es gratis? Que la salvación es comprada. Y digo yo, y la gente no quiere. Y se imagina usted que Dios hubiera puesto ahí en la farmacia, la salvación se compra. Ni uno hubiéramos sido salvos. Porque la gente no quiere buscar de Dios. Dice restauración por el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién usted va a ser restaurado? Por medio del Espíritu Santo. Por medio de Dios. Dice Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone el Espíritu en nuestra vida y dice y viviré, o sea, todo lo que está muerto, todo lo que ha estado muerto en su vida, Dios es la que va a poner su mano sobre su vida. Dios es lo que va a restaurar. Y usted puede decir, pero yo estoy viva. Pero hay cosas en nuestra vida que pueden estar muertas.
Y eso es lo que Dios ha venido a restaurar, todo aquello que ha estado muerto en nuestra vida. Todos nosotros como familia, creo que todos los que estamos aquí en nuestra familia, no es que haya unidad en 100%, porque hay unos que jalan por un lado y otros por otro. Necesitamos que Dios restaure nuestra familia, porque yo he visto que hay gente que no es cristiana, que somos, y cómo hay unidad. Entonces, pero primero tenemos que empezar por ¿dónde? Por nuestra vida, por nosotros. Dice, restauración por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva y fortalece. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted solo no va a poder caminar. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos que Dios cada día renueve nuestra fuerza. Cada día necesitamos de Dios, y el que dice que no necesite es porque es mentiroso. Pero nosotros solo no podemos avanzar, porque es con la fuerza de Dios, y Dios quiere renovar esa fuerza, porque como seres humanos nos cansamos, muchas veces nos podemos sentir fatigados, estresados, que solo lo hacemos en la cabeza así como que fuera. Viene cansancio a nuestra vida, pero solo en Cristo podemos renovar nuestra fuerza. Por eso es necesario que el ser humano no descuide esa vida espiritual. Por eso es necesario que el ser humano cada día busquemos de Dios. Porque si usted se descuida, solo espera 15 días y el diablo lo revienta. Y de ahí dice usted, no, ya no siento deseo de ir a la iglesia. Ya no siento deseo de orar. Ha descuidado su vida espiritual. Y ya para terminar dice Romanos 8:11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, nosotros estamos llamados a expandir el reino de Dios. Nosotros estamos llamados porque Dios nos ha, desde el momento que usted viene a Cristo, Dios pone el Espíritu Santo dentro a morar en nosotros. No es porque nosotros seamos supermanes, es por la gracia de Dios. Y quien hace la obra es Cristo. Nosotros solo somos instrumentos que Dios usa para que el reino y el nombre de Dios sea glorificado. Así que póngase de pie.